en este día especial donde nos reunimos para adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Quisiera invitarle a usted a pensar ahí, ¿cómo sueña usted su vida? No sé si se ha puesto o se ha dado el tiempo de pensar los años que me restan de vida, cuáles son los sueños que tengo yo respecto a mi vida. ¿Cómo sueña? También podría decirle a usted su iglesia. ¿Cómo sueña la iglesia? Estamos en un proyecto de ampliar el templo, ¿verdad? Son sueños que hay. ¿Y cómo sueña usted eso? ¿Cómo se lo imagina? Esto que ya no va a estar y que va a estar más ampliado. ¿Cómo lo sueña usted? ¿Cómo lo imagina? Cantando alabanzas, alcanzando más personas para Cristo, siendo más todavía los que cantamos, y suena hermoso. Acá cuando cantamos a mí se me paran los pelos, es como pensaba mientras cantábamos, le decía gracias Señor, porque uno puede venir triste. Compartíamos la semana con Samuel, con el pastor, todo este tema de su mamita también, y yo decía, qué rico es como pastores para uno llegar a la iglesia y escuchar a los hermanos. Yo creo que lo que nos retribuye, por así decir, a nosotros es ver que lo que se va sembrando va dando fruto, que ustedes levantan nuestros brazos, la de nuestras familias, de nuestros hijos, así como nosotros también lo hacemos con ustedes. Y eso es ser iglesia, ¿verdad? No es donde solamente los pastores estamos para ustedes, sino donde ustedes también levantan nuestros brazos. Eso es ser familia de Dios. Y eso pasa cuando venimos aquí. Yo decía, cómo uno recarga también las pilas el día domingo, ¿verdad? También es importante recargar las pilas durante la semana, pero hay algo especial también cuando vemos, como dice la palabra, 2 o 3 reunidos, dice el Señor, que su presencia está en medio de nosotros. Entonces, en este soñar, en este imaginarnos nuestra vida, nuestra iglesia, también le pregunto, para lograr eso, ¿qué habría que hacer? ¿O qué ha intentado usted hacer para que los sueños de su vida, los sueños de su familia, los sueños que usted tiene como iglesia puedan ser alcanzados? Cuando pensamos en estas cosas, cada uno de nosotros, cuando yo le digo piense en los sueños, uno piensa en lo mejor, ¿verdad? No creo que alguien piense en lo peor, en lo que no va a ser de bendición, ¿verdad? No creo que alguien esté pensando, pastor, quiero que se destruya mi familia, ¿cierto? Que mis hijos se alejen del Señor, que la iglesia se hunda. No creo que alguien esté pensando así, ¿verdad? Si alguien está pensando así, levante su mano, le vamos a ungir con aceite hirviendo acá con el pastor, ¿ya? Todos queremos lo mejor, ¿verdad? Y entonces ponemos en acción y vemos formas en las cuales nuestra vida pueda ser lo más fructífera posible, que nuestra familia salga adelante. Todos queremos dejar una herencia de bendición también a nuestros hijos, que la familia crezca. Así vemos, ¿cierto?, cómo las nueras compran ese libro, 3 pasos para eliminar a mi suegra, y la suegra compra el libro, ¿cierto?, cómo eliminar a mi nuera, ¿verdad? Porque ambas quieren aportar al crecimiento de la familia y de ser de bendición, ¿cierto? Pero fuera de broma, la mayoría de las veces nos quedamos con los sueños. Nos quedamos con sueños y con los mejores esfuerzos, y a veces no ocurre absolutamente nada. Y creo que no hay nada más desmotivante que tener sueños y no poder alcanzarlos, que no se cumplan, que esos sueños familiares, que esos sueños de extendernos como iglesia, que nuestra familia esté cimentada en Cristo, no se den. Eso desmotiva nuestro corazón. Y es por eso que hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor ponía en mi corazón y que tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo de alguna manera nosotros podemos ser partícipes de lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia, en medio de la familia, en medio de nuestra vida, y cómo nosotros tenemos que abrir este espacio para que el Señor también pueda operar. A veces le dejamos toda la tarea a Dios, pero el mensaje de hoy también Dios nos quiere enseñar cuál es nuestra parte,
qué es lo que nosotros tenemos que hacer también para que tu familia, para que tus hijos tengan la mejor herencia. Compartíamos estos días acá en la iglesia, teníamos un funeral de don Antonio. La mayoría de las personas que estaban allí no eran cristianas, y hablábamos yo les preguntaba a la familia, le decía, justo el pastor estaba en Villarrica ese día, y yo pasé un ratito acá antes de irnos a Villarrica, que fuimos con varios hermanos, y hablaba con la familia porque me correspondía hacer al día siguiente el funeral y todo. Entonces le decía yo, ¿qué recuerdan ustedes de su papá? Había una nieta, ¿qué recuerdas de tu abuelito? Yo no los conocía, entonces yo le dije, porque me interesa para que el sermón y todo lo que entreguemos también sea más ameno, le dije yo, más cercano. Me interesa conocer también, le dije yo, un poco. Y todos los recuerdos que ellos decían estaban relacionados con que el abuelito les contaba historias, con que daba buenos consejos, con que estuvo con ellos. Era un hombre de campo, amaba a sus vacas, contaban ahí. Pero los recuerdos que ellos tenían es la herencia, por así decir, que va quedando. Lo que usted y yo podemos dejar a nuestros hijos es una herencia aún mayor, una herencia de bendición. Nuestros hijos podemos dejarles la mejor educación, pero sin Cristo sabemos cómo va a ser su vida, las malas decisiones que van a tomar, y sabemos dónde van a pasar su eternidad. Pero con Cristo puede ser totalmente diferente. Entonces, por eso esta palabra hoy día también espero que pueda hablar a su corazón, como ha hablado también al mío. Quiero invitarle a acercarnos al libro de Juan, capítulo 15, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 en adelante. Juan, capítulo 15, del 1 en adelante. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Allí es que está el pasaje. ¿Qué le parece? Durante los 20 y tantos años de ministerio pastoral, junto a mi esposa nos ha tocado escuchar muchos testimonios de personas que han rendido su vida a Cristo, que se han bautizado, que han pasado diferentes procesos con Dios. Pero hay un recuerdo ahí de una persona, de un joven, que durante algún tiempo disfrutó de su vida cristiana, como cada uno de nosotros, llegó a los pies de Cristo, recibió a Cristo, se bautizó, comenzó a asistir a la iglesia. Luego de eso fue invitado a pasar cursos de discipulado, donde fue aprendiendo de la palabra del Señor. Era un cristiano que iba a retiros espirituales, buscaba del Señor, se juntaba allí con los hermanos de la iglesia. Un cristiano, podríamos decir, promedio, ¿verdad? Pero en el tiempo, él no cultivó una relación estrecha con Dios.
Y producto de esto, poco a poco, su corazón se fue enfriando, comenzó a tomar malas decisiones, comenzó a alejarse de las personas que bendecían su vida, y así poco a poco empezó a perder el rumbo de su vida. Volvió a lo que era su vida anterior, volvió a los vicios que tenía antes, perdió a la mujer que tanto amaba, y su vida se transformó realmente en un desorden, en un desastre, ¿ya? Dejó de ir a la iglesia, sus finanzas empezaron a empeorar, su estado fue peor que cuando no era cristiano antes. Llegó a un estado peor. Él dice que esa época fue la peor época de su vida. Sin embargo, por gracia y misericordia de Dios, retomó, volvió a los pies de Cristo y Cristo restauró, recuperó nuevamente a la mujer que amaba. Su vida comenzó nuevamente a fundarse en el Señor y hoy día tiene una preciosa familia, ya solo por obra y gracia del Señor. Pero ese cristiano hoy vive siempre rendido a los pies de Cristo, porque llegó a entender que no es solamente el hecho de hacerse cristiano, de pasar ciertos ritos cristianos, por llamarlos así, de bautizarse, de venir a la iglesia. No solamente basta con eso para poder asegurar un buen futuro familiar y que los sueños que hay en el corazón con el Señor pudiesen cumplirse, sino que se dio cuenta que al alejarse un poco comenzó a desviarse, a desviarse, a desviarse y a desviarse. Y es por eso que hoy día él vive constantemente buscando al Señor, porque entiende que al igual que usted y que quien está acá adelante hablando, si dejamos de estar a los pies de Cristo, comenzamos a disparar hacia otro lado. Me gusta a mí disparar, ¿ya? Tiro al blanco, todas esas cosas. Y si usted 1 milímetro se desvía, el octógono, la bala, lo que sea, sale totalmente lejos. Aquí es 1 milímetro, pero allá termino disparándole al body y estoy apuntando acá, ¿verdad? Eso pasa también con nuestra vida. Nos separamos 1 milímetro y terminamos disparados para cualquier lado. Entonces, la Biblia nos enseña de la importancia, lo que estábamos viendo acá, de permanecer muy, muy unidos o unidas al Señor. En Efesios capítulo 1, uno de los propósitos para los cuales usted y yo fuimos creados, nos dice la palabra que es para poder adorar a Dios. Es decir, que en nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos y sentimientos rindan culto a Dios. Y mientras usted y yo no entendemos eso, nuestra vida va a ir perdiendo el sentido, porque solamente Cristo puede darle sentido a nuestra vida. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad sin Dios. Le hemos sacado de las finanzas, le hemos sacado a Dios de los negocios, le hemos sacado de los colegios, de las relaciones sentimentales, de las decisiones, de nuestra sexualidad, hemos sacado a Dios, lo hemos sacado de los lugares de estudio, de trabajo, de la familia, lo han querido sacar también de la Constitución ya hace tiempo atrás, ¿verdad? El tema es que si sacamos a Dios, nos quedamos en el aire. El Salmo número 127 nos dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Está relacionado con esto mismo que nosotros estamos viendo acá en Juan. Hoy día nosotros vemos cómo en nuestro país se hacen muchos esfuerzos contra la delincuencia, contra esto, contra lo otro. Pero el tema es que si Dios no está en el corazón de los chilenos y de todos los que llegan de afuera, difícilmente podrán haber cambios. Las mismas personas que delinquen, no les da lo mismo volver a la cárcel. He trabajado con personas de cárcel, en situación de cárcel, y aquellos que están allí, que están buscando a Cristo, usted nota la diferencia con los otros. Tienen luchas terribles, pero hay
diferencia, porque Cristo aún en medio de ese lugar puede marcar diferencias. Si Dios no está presente en la ecuación, si Dios no está presente donde se toman las decisiones en nuestro país, si Dios no está presente en el corazón de nuestro presidente, de los diputados, senadores, del futuro alcalde de acá de Pucón, difícilmente podrá ser bien edificada la casa. Se harán todos los esfuerzos, pero lo que necesita nuestra ciudad son hombres y mujeres que amen a Dios. Hombres y mujeres que se van a equivocar igual que nosotros, pero porque Cristo está en su corazón, van a ser capaces de pedir perdón, ¿sí? De enmendar su error, porque la Biblia nos enseña que no solamente hay que pedir perdón, sino también uno debe restituir, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo está en el corazón del hombre y la mujer, las cosas son totalmente diferentes. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando usted y yo cultivamos una relación con Dios, pero cuando hablo de una relación con Dios, estoy hablando de una relación de intimidad con Dios. No solamente de, como decía recién, de cumplir ciertas cosas y quedarme tranquilo. A veces decimos, no, yo hago esto otro, doy mi diezmo, así que estoy listo. ¿Sabía usted que el diezmo es lo mínimo que uno debiese dar? Es el mínimo. Porque hay más personas necesitadas. Así que nosotros tenemos que tener una visión más amplia de bendecir al resto. Cuando ves a alguien en necesidad, tu visión debe ser más amplia. No quedarnos con lo mínimo. Lo mínimo es llenarnos el día domingo en la iglesia. Eso es lo mínimo. Tenemos otros días para poder estar en la presencia del Señor, para permanecer en su presencia. Porque como dice este pasaje que acabamos de leer, versículo 5, dice, porque separados de mí, nada puedes hacer. Entonces, volvamos a la pregunta del inicio. ¿Cuáles son tus sueños familiares, personales, de iglesia? Piensa en esos sueños y en todo el esfuerzo que le has puesto como mamá, como papá, como esposo, como esposa, o como miembro de la iglesia para que se cumplan esos sueños. ¿Cuánto te has debilitado y te has desgastado en esos sueños? Y tal vez estás allí donde dices, no está pasándome nada en mi familia, ¿sí? O en mi corazón. Sigo con ese carácter que tengo, Señor, o sigo en esta lucha que tengo en mi corazón, ¿sí? Y es porque tal vez has intentado en tus fuerzas. Y el enemigo te susurra al oído, tú no puedes. Y sabe que él usa medias verdades, que son mentiras en realidad. Y es cierto que usted y yo no podemos, sí es cierto. Pero el tema es que si Cristo está en tu ecuación, sí puedes. Porque cuando yo digo no puedo, o es tan difícil lograr esto, pastor, con las damas estamos tratando el tema de la lengua, ¿ya? ¿Cómo dominar la lengua? ¿Ya? Entonces, hablábamos de esto. Yo les decía, cuando yo digo no puedo, y soy un cristiano, una cristiana, lo que estoy diciendo es, el Dios al cual yo adoro, el Dios del cual yo digo que es lo máximo y que tiene todo poder, no puedes. No tiene el poder para controlar mi carácter. No tiene el poder para ayudarme a no mirar aquellas cosas en internet. No tiene el poder para dominar mis malos pensamientos. No tiene el poder para que yo no diga un chisme. No tiene el poder. Entonces, ¿en qué Dios estoy creyendo? ¿En un Dios que sí tiene el poder? ¿En un Dios que puede cambiarme? Dios es así. Pero ¿por qué entonces no me pasa a mí? Se pregunta usted. Y aquí es donde entra la palabra que Cristo nos está entregando. Yo le pregunto a usted nuevamente, ¿se pueden hacer cambios separados de Cristo? Sí se puede. Sí se pueden hacer cambios separados de Cristo. Podemos hacer cambios sin tener a Cristo en la ecuación, pero no son cambios que van a perdurar en el tiempo. Usted puede tratar de dejar algún vicio, alguna cosa, y usted va a hacer el cambio, y le va a durar 2 o 3 semanas, pero eso después va a seguir. Me acuerdo en mis tiempos cuando yo fumaba, muy jovencito comencé a fumar, fumaba mucho, 2 cajetillas diarias, y cuando me mostraron
pulmones y me mostraron todo esto es nicotina y si sigues así me dijeron, jovencito, vas a tener algún cáncer, alguna cosa, los médicos. Ni con eso traté de dejarlo. Lo más que duré fueron 3 meses. Y luchaba con eso, y ya era cristiano, después acepté a Cristo, pero yo salía de la iglesia y me iba a fumar mi cigarrillo. Y era una cuestión de salud, ¿verdad? Porque a veces satanizábamos el cigarro, el alcohol, pero también podríamos satanizar el aceite en exceso, el comer en exceso. También son cosas que no nos ayudan a cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero, ¿sabe? No fue sino hasta un día, me acuerdo, en que doblé mis rodillas, hicieron un llamado en la iglesia, si uno quería dejar algo y que Cristo obrara en eso. Ese día yo me acuerdo que me rendí a los pies de Cristo, pasé adelante, oraron y le dije, Señor, sabes que yo sé que esto me está haciendo mal en mi vida, sé que no me bendice, sé muchas cosas, pero no puedo y no quiero tampoco, le dije yo, necesito que tú me ayudes. Y desde ese día tuve una lucha tremenda, me acuerdo cuando salí de la iglesia, me tiritaban las manos, la falta de esto. Sin embargo, Cristo me quitó las ganas. Yo puedo estar al lado de alguien. Anoche estaba compartiendo en un lugar y había alguien al lado y fumaba y fumaba. Yo le hablaba al Señor, es que fumaba. No me molesta, ni siquiera me molesta que diga yo no me va ni me viene. Porque Cristo puede quitar eso. Yo no puedo quitar eso, yo puedo aguantarme. Oye, el olorcito me trae tantos recuerdos. Señor, pero Cristo puede quitar del corazón, de la mente, de cualquier vicio, cualquier adicción, porque Él tiene todo el poder. Es el que sanaba a los cojos, a los ciegos, ¿verdad? Entonces, Él puede obrar en nuestra vida. Ahora lo que nos dice la palabra acá es que separados de Él, nada podemos hacer. Dios siempre quiere transformar la vida del hombre y de la mujer. Eso usted lo puede compartir a quien usted quiera. Eso es una verdad, ¿ya? Cuando alguien se le acerca y le quiera profetizar, sabes que tengo una palabra. Esto está en la Biblia. No necesito que me lo profeticen, está en la Biblia. Dios quiere cambiar y transformar la vida del hombre, de la mujer, de la familia. Y para ello, entonces, a lo que nos llama el Señor es, en primer lugar, a poder vivir en intimidad. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Marcos 3:13 al 16 dice, después, está hablando de Jesús, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando uno analiza este pasaje en algún retiro, un seminario, y uno pregunta y dice, ¿para qué Cristo los llamó? Generalmente las personas dicen, para enviarlos a predicar, para echar fuera demonios, esto y otro. Pero si nosotros observamos el pasaje, lo primero que dice es, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar y a lo otro y a lo otro. Esto tiene que ver, mis hermanos, con el ser versus el hacer. No es lo mismo hacer cosas para Dios, como le he dicho muchas veces, que estar con Él. No es lo mismo ser una Marta que una María. ¿Se acuerdan las hermanas de Lázaro? Una hacía muchas cosas para Cristo. Cristo estaba en la casa. Y la otra se sentaba a los pies de Cristo. No es lo mismo que cuando llega un invitado a tu casa, tú estés corriendo para allá, para acá, para acá, a que estés con el invitado que está en tu casa. ¿Verdad? Y esto es lo mismo que nos enseña Cristo. Él nos llama en primer lugar, mis hermanos, no para cumplir ciertas, por así decirlo, como decía hacerlo aquí, para cumplir algunas cosas que se deben hacer en la iglesia, sino que lo primero a lo que somos llamados nosotros es estar con Él. Cuando uno es llamado para
el pastorado, lo primero que Dios quiere es que yo esté con Él. Hay responsabilidades, hay cosas que hacer, pero el mismo pastor Samuel lo ha compartido. ¿Cómo se facilitan las cosas cuando uno ora, cuando uno busca al Señor antes de hacer las cosas y el Señor las pone ahí? Estos días que les comentaba, que fueron de harto correr acá en la iglesia, me acuerdo cuando íbamos para Villarrica, veníamos del campo y mi auto ahí quedé. Y saben, todo eso complicó todo lo que había que hacer. Nosotros no vivimos acá, vivimos hacia afuera, entonces no tener vehículo y vivir hacia adentro era más complicado. No vivíamos tampoco a orilla de carretera para tomar una micro, se complicaba todo. Pero ¿saben? Fue tan bonito decir: Señor, ¿sabes qué? Mira, tú sabes, más encima ahora que tengo tantas cosas que hacer. Yo le dije: Señor, tú sabes lo que tengo que hacer. Y hubo hermanos de acá de la iglesia, algunos me llamaron, qué sé yo: pastor, yo lo puedo movilizar. Otro: pastor, yo lo voy a buscar. Otra hermana: pastor, nosotros le prestamos el auto. Entonces yo le decía: gracias, Señor. ¿A qué me refiero? Primero es buscar a Dios, que ponerme yo a tratar de solucionar las cosas. Porque Dios tiene una visión y puede hacer las cosas mejor que lo que usted y yo podemos hacer. Podemos desgastarnos mucho y estresarnos y sufrir de ansiedad y de muchas cosas, pero es Dios quien puede transformar las cosas. El primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Cristo, nosotros lo vemos cuando Él comienza su ministerio, su prioridad siempre era el Padre. Fíjese usted si lee los evangelios. Antes de iniciar su ministerio, ¿qué hizo Cristo? Ayunó. Tuvo tiempo con el Padre. Durante su ministerio Jesús se apartaba al monte a orar. Dicen muchos pasajes. Buscaba tener comunión con Dios. Asimismo, usted y yo, lo primero que debemos hacer, mis hermanos, es buscar a Dios. Si queremos cambios, si queremos sueños con Dios, lo primero es estar con Dios, buscar su rostro. Porque usted y yo, como dije, ni los alcaldes, ni los diputados, ni presidentes, no podemos hacer los cambios que solamente Dios puede hacer. Usted no puede hacer los cambios en su esposo que solamente Dios puede hacer. Deja de pelear con él. Ora por él. Pélate las rodillas por él. Por ese hijo o esa hija que está lejos del Señor. Deja de estar tan preocupada en las noches cuando no llega. Anda tal vez a los pies de su cama. Arrodíllate y ora por esa hija. Y ora por ese hijo. Por esos nietos. Por tu esposa. Ora al Señor. Dios puede hacer todo aquello que tú no has logrado con esas múltiples discusiones. Dios puede cambiar el carácter. Dios puede cambiar el corazón. Podemos trasplantar corazones los seres humanos, si es un buen cirujano, un buen médico, pero no pueden cambiar el verdadero corazón, que no es un órgano, tiene que ver con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Eso solamente Dios lo puede cambiar. En segundo lugar, es muy importante vivir en la presencia del Señor. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Permanecer en su idioma original, en el griego que fue escrito esto, es seguir firme o estar cerca de alguien, ¿ya? Esta palabra Jesús la repite en este capítulo 5, no sé si se dieron cuenta mientras la leíamos: permanezco, permanecen, más de 10 veces. Y Jesús, cuando repite algo, no es porque tiene Alzheimer,
No es porque, como esas que le llaman a uno, ¿cierto? Y le dicen, espere unos segundos, estamos para atenderle. Espere unos segundos y le repiten todo el rato. ¿Ya? Jesús no es una grabación. Jesús, cuando Él habla algo muchas veces, o la palabra de Dios cuando menciona algo muchas veces, es porque Dios quiere que prestemos total importancia a lo que está diciendo. Es muy importante lo que está diciendo. ¿Usted por qué le repite a sus hijos a veces algunas cosas? Porque es importante. Así Dios con nosotros tiene ese mismo amor de Padre aún mayor y nos repite cosas porque son importantes. Así que si Cristo nos está diciendo aquí, permanece, 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 es porque está poniendo un énfasis especial en que permanezcamos, porque Él sabía que era difícil para los cristianos, para sus discípulos, permanecer. Él conocía este mundo, Él conoce el corazón humano, conoce su corazón y el mío, y sabe que es difícil permanecer. Por eso nos dice una y otra vez, con ese amor de papá, permanece, permanece, permanece. Cuando las cosas se pongan oscuras, mis hermanos, cuando estoy sobreendeudado con problemas con mi cónyuge, cuando me diagnosticaron una enfermedad grave, cuando se vino su suegra con usted, entonces se acercan al Señor las personas. Pero cuando todo va bien, cuando las finanzas se mejoran, cuando las situaciones familiares están bien, nos olvidamos de Dios. O nos tendemos a dejar. Cuando tengo necesidad, no voy a ir a la iglesia, Señor, Diosito, este domingo voy a estar allá. Y uno está, y yo digo, Señor, hizo lo que le pediste. Gracias, Señor. Sigo con mi vida. ¿Sí? Jesús nos llama a permanecer, no importando la situación. Cuando su vida esté en abundancia, permanezca. Cuando su vida esté en pobreza, permanezca. Cuando le falles a Dios y el diablo te susurra ahí en el oído, ya colmaste la paciencia del Señor. Esta sí que no te la perdona. Permanece en Dios. Cuando pases por problemas económicos o familiares, permanezca. Cuando su vida se esté hundiendo, permanezca. Cuando las cosas estén mal, permanezca. Cuando no sientas la presencia de Dios en tu vida, permanece. Eso es lo que Cristo nos está diciendo acá. Porque aunque usted no sienta a Dios, Él nunca le ha dejado a usted. Él sigue trabajando en su vida, aún en los tiempos oscuros, donde usted no lo ve, donde usted no lo siente. Allí Él está trabajando. El que permanece en mí y yo en Él, dice Él. Esta es una relación de intimidad, ¿se da cuenta? Permanece en mí, dice, y yo en Él. Hay intimidad. Jesús le invita a permanecer porque Él permanece siempre con usted. Él permanece fiel aunque usted sea infiel. Él permanece. Usted siente tal vez que Dios le ha abandonado en alguna situación, pero no es así. Su palabra nos dice que Él permanece. Tus sentimientos te dicen que no están, pero yo no puedo guiarme por mis sentimientos ni por mis pensamientos. No puedo confiar en mí mismo. Como les he dicho muchas veces, yo no confío en mí mismo. Así que no confío en mí. Porque hasta me muerdo la lengua solo. ¿Cómo puedo confiar en mí mismo? Pero sí puedo confiar en algo que es mayor, que es sublime, que es la palabra del Señor. Así que yo lo sienta o no lo sienta, piense que está o no piense que está, Dios sí está porque su palabra dice que Él está. Es tiempo de creerle a Dios, de doblar nuestras rodillas, de ayudar, de buscarle. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Jeremías 33:3. Es tiempo de creer, es tiempo de
de aprender, es tiempo de salir de nuestra pasividad, de nuestra comodidad y comenzar a esforzarnos para estar rendidos a los pies de Cristo. Cuando no puedas permanecer, cuando sientas que no puedes, dependencia del Señor. Tienes que decirle la verdad a tu mente. Sí, yo no puedo, pero dependo de ti, Señor. Estirar la toalla. Cuando no veas nada, permanece en su palabra. Cuando le falles, permanece en su amor. Haz todo esto porque si vives en intimidad con Dios y vives en su presencia, entonces vas a poder vivir lo que es la gracia del Señor. Miren lo que dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuántos queremos llevar mucho fruto? Mucho fruto. Ni siquiera es fruto, mucho fruto. Cuando usted vive rendido, rendida a los pies de Cristo, vas a llevar mucho fruto. Mucho fruto. La presencia de Dios es lo principal que va a bendecir a tus hijos, a tu esposa, tu familia, nuestra iglesia. Lo demás, podemos equivocarnos en muchas cosas. Puedes tener tal vez hasta carencias económicas, pero que nunca falte Cristo en tu mesa. Puede faltar el pan, puede faltar el jamón, pero que no falte Cristo a la hora de tomar esos alimentos. Que no falte la oración, el darle gracias a Dios por lo que tienes allí a la hora de los alimentos. Cristo es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, nietos, o a los que van a quedar cuando usted parta. ¿Sabe? Eso también da tranquilidad cuando las personas parten. Siempre hay algo en el corazón de las personas que van a partir. Siempre hay algo de inseguridad. Uno lo ha escuchado muchas veces. Pastor, no deje de estar con mi familia. Le encargo a tal hijo. Recuerdo una hermana que tenía cáncer y la vimos partir allí en el norte, y ella me comenta algo de su hija que nadie más lo sabía, algo en lo que ella estaba metida en pecado. Me dice: pastor, mi hija vive esto, nadie lo sabe, por favor ore por ella, yo sé que me voy a morir, he orado por ella, que siga cerca del Señor, es la única forma que salga de él. Siempre está eso, pero cuando uno sabe que estás en Cristo, te da más paz. Cuando parte alguien y tú sabes que está en Cristo, igual te da dolor, igual lloras, igual estás triste, pero también tienes paz y esperanza. Cuando Cristo, como decía recién, está en la ecuación, todo es diferente. Todo es diferente. Ahora, para ir ya finalizando, invitarte a dejar atrás todos los temores, invitarte a dejar atrás todas aquellas cosas que tal vez le restan el lugar que le corresponde a Cristo. ¿Sabe? Hay una frase que a veces usamos, y si usted piensa distinto, bueno, nos amamos igual, pero muchas veces es una frase, creo yo, que se utiliza como para conformarnos. Se dice: no es importante la cantidad de tiempo, sino la calidad. Yo creo que ambas cosas son importantes.
porque no puedo lograr buena calidad con alguien que no estoy nunca. Porque estoy 2 minutos. No puedo amar bien a quien conozco mal. Entonces, con Dios es lo mismo. Y aplicamos esto mismo. No es importante la cantidad de tiempo con Dios, sino la calidad. Así que yo le doy 1 minutito al día, pero... Pero yo te pregunto, ¿cuántos minutitos le das a este aparatito? ¿Cuánto le damos al Instagram? Y no lo estoy lanzando hacia allá. Yo también lo veo. Y me cuestiono. Y digo, ya basta. ¿Cuánto tiempo le estoy dando a esto? Y después digo que no tengo tiempo para estar contigo, Señor. Eso me da una píldora momentánea, pero eso no cambia tu familia. Eso te vale tal vez de lo que está pasando en tu familia, pero eso no cambia tu familia, no cambia tu corazón, no cambia tus hijos. Es solo Cristo quien puede hacerlo. Cuando Cristo está en la ecuación, como digo para finalizar, las cosas son diferentes. Vivir en intimidad y en la presencia de Dios nos lleva a conocerlo. Conocerlo nos lleva a verlo actuar. Y cuando lo vemos actuar y lo conocemos, entonces comenzamos a confiar más en Él. Nuestra fe crece. ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres verlo actuar más en tu vida? ¿Quieres confiar más en Dios? Entonces la invitación de la palabra del Señor hoy día es poder vivir aún más en la intimidad de la presencia de Dios. Dios ya nos ha hablado, ha sido claro: separados de mí, nada puedes hacer. Permite inclinar tu rostro para que podamos orar.